Bienvenidos. Hoy vamos a plantear una idea que, de entrada suena casi a herejía en el mundo de la terapia. ¿Y si el mayor obstáculo para que alguien sane fuera precisamente la intención del terapeuta de sanarle? Choca con todo, ¿verdad? Totalmente. Pues hoy nos vamos a meter a fondo en una filosofía llamada presencia biodinámica. Y según el material que hemos estado analizando, esto no va de nuevas técnicas ni de protocolos de 5 pasos, es algo mucho más profundo, un estado del ser. Nuestra misión hoy es entender cómo es posible que renunciar a la necesidad de hacer algo se convierta en la herramienta más potente. Vamos a tocar neurobiología, filosofía y hasta una analogía con la física cuántica que al principio te juro que me dejó alucinada. Como dice el texto, esto es una invitación a morir como hacedor y nacer como testigo coherente. Casi nada. Casi nada, ¿no? Y el texto no se anda con rodeos, ¿eh? Empieza lanzando un torpedo directo a la línea de flotación de muchas prácticas de desarrollo personal. La figura del observador. Llevamos décadas escuchando ese mantra de «el observador es lo observado», como si fuera el culmen de la conciencia. Pero el enfoque que analizamos hoy dice «un momento, eso no es del todo así». De hecho, puede ser parte del problema. Plantea que ese observador no es un yo profundo ni una conciencia testigo, sino una función de lo que llama la mente adquirida. Y esta mente, lejos de ser una aliada, es la que a menudo nos mantiene atrapados. Espera un momento. ¿Eso que dices de que el observador interfiere? Va en contra de años y años de enseñanzas de mindfulness y meditación. A mí siempre me han dicho, si sientes ansiedad, obsérvala, no te identifiques con ella. ¿Estamos diciendo ahora que esa práctica es contraproducente? Me cuesta un poco encajarlo, la verdad. Es una pregunta clave, sí. Y el texto lo aborda de frente. No dice que observar sea inútil. De hecho, crear una distancia con un pensamiento o una emoción puede dar un alivio momentáneo. Es una estrategia de regulación válida. Pero la presencia biodinámica va un paso más allá. Argumenta que esa observación, ese gestionar la experiencia, impide que el proceso biológico de esa emoción se complete. Ah, Es como poner en pausa una película. La película se para, sí, pero no ha llegado a su final. El cuerpo no está diseñado para observar, está diseñado para sentir. vale, entiendo la distinción. Una cosa es calmar el oleaje en la superficie y otra muy distinta es dejar que la corriente de fondo, pues que siga su curso hasta el final. Entonces, ¿cómo se sale de esa trampa del observador? Pues mira, el giro que propone el material es fascinante. Dice que el observador, esa función de la mente adquirida, solo puede operar cuando hay conceptos, palabras, juicios. En el instante en que dices, estoy observando mi miedo, ya has etiquetado la experiencia, la has convertido en un objeto mental. Claro. Pero ¿qué pasa si en lugar de subir a la cabeza para observar, bajas la atención al cuerpo y te abres a la sensación pura, sin nombre? A la presión en el pecho, al calor en el estómago. En ese momento el observador se queda literalmente sin trabajo. Ostras, la frase que lo resume es potentísima. Cuando hay sensación sentida, no hay observador. Cuando aparece el observador, la sensación ya se perdió. O sea que, según esto, mi intento de gestionar mi ansiedad observándola podría ser precisamente lo que la mantiene atrapada. Es una idea muy potente y, la verdad, un poco inquietante. Implica que el sufrimiento no viene tanto de sentir cosas intensas, sino de nuestra propia interrupción de ese sentir. Como si el cuerpo tuviera un programa de autorregulación perfecto, pero nosotros, con nuestra mente analítica, no paráramos de meterle palos en las ruedas. Precisamente. La propuesta radical es esa. El cuerpo sabe perfectamente cómo volver al equilibrio si dejamos de interferir. La sanación no ocurriría por hacer algo nuevo, sino por dejar de hacer todo aquello que bloquea el flujo natural de la vida. No se trata de refinar al observador o hacerlo más ecuánime, sino de aprender a operar desde un lugar donde el observador ni siquiera es necesario. Bien, vale. Y para explicar cómo esta influencia funciona entre dos personas, como un terapeuta y un cliente, el texto hace algo que no me esperaba. Salta a la física cuántica. Al principio pensé, cuidado, terreno pantanoso. Sí. Pero la analogía que usa con el famoso experimento de la doble rendija es, bueno, cuéntanos tú, porque es muy clarificadora. Sí, es un salto atrevido, pero es solo una metáfora, y el texto insiste mucho en esto para no caer en la pseudociencia. En el experimento, de forma muy simplificada,
Cuando nadie mira por cuál de las dos rendijas pasa un electrón, este se comporta como una onda y crea un patrón de interferencia. Pero en el mismo instante en que se coloca un detector para observar por dónde pasa, ¡boom!, su comportamiento cambia y actúa como una partícula sólida. El acto de medir cambia el resultado. Exacto. El acto de interactuar, de observar, colapsa el potencial. Entiendo la metáfora, pero me pregunto si todo esto tiene alguna base real, algo que podamos medir en el cuerpo. ¿Qué dice la biología de esta idea de presencia que influye en el otro? Porque si no, corremos el riesgo de quedarnos en una bonita filosofía sin aplicación práctica. Totalmente. Y es la pregunta correcta. La analogía cuántica solo sirve de puente para introducir una distinción clave que sí tiene un correlato biológico muy claro. El texto habla de dos modos de la mente. Por un lado, la mente adquirida, que es la que observa, interpreta, controla, la que está llena de narrativas. Es el electrón partícula, una realidad fija y colapsada. Y por otro lado está lo que llama la mente primordial, que sería un estado de conciencia pura, presente, sin conceptos, análoga a esa onda de potencialidad. Vale. El objetivo es aprender a cambiar de una a otra. Y aquí es donde entramos de lleno en la neurobiología. Perfecto. Vamos a lo tangible. El texto define el trauma no como una historia del pasado, sino como una respuesta biológica inconclusa. Esa energía de lucha, huida o congelación que se quedó activada en el cuerpo sin poder descargarse. Y la clave para que se complete, dice, es un estado de quietud. Pero ojo que no todas las quietudes son iguales. Aquí la teoría polivagal de Stephen Porges nos da un mapa increíblemente preciso. El texto diferencia dos tipos de quietud que son polos opuestos. Una es la quietud muerta. Neurobiológicamente, es una respuesta de colapso del nervio vago dorsal. Es el último recurso del sistema nervioso cuando ni luchar ni huir es posible. Es desconexión. Es desconexión, disociación. El cuerpo se apaga para no sentir un dolor que percibe como insoportable. O sea que sería algo parecido a esa sensación de quedarse en blanco, totalmente paralizada y fría cuando te dan una mala noticia de golpe. No es calma, es como si el sistema se apagara por completo. Exactamente esa es la sensación. Un terapeuta sin esta formación podría confundirlo con una relajación muy profunda, pero el texto la describe como una muerte clínica momentánea. ¡Qué fuerte! Es un estado de supervivencia, no de sanación. Y en el otro extremo tenemos la quietud dinámica. Este es el estado que se busca. Es lo que el texto llama una homeostasis de alta potencia. Que, para que nos entendamos, significa que el cuerpo está en modo reparación a pleno rendimiento. ¿Y esta quietud dónde se asienta en el sistema nervioso? Se asienta en la rama más moderna de nuestro sistema nervioso autónomo, el vago ventral. Este es el sistema de la seguridad y la conexión social. Cuando estamos ahí, el cuerpo interpreta que no hay ninguna amenaza. Y solo cuando no hay amenaza puede desviar toda su energía metabólica a repararse, a digerir, a sanar. Es en este estado de seguridad profunda donde el sistema puede por fin resetear los circuitos de supervivencia que se quedaron enganchados. Y aquí viene lo que me parece más impactante de todo. El texto afirma que el estado en el que puede entrar el cliente depende directamente del estado interno del terapeuta. No de lo que diga o de lo que haga, sino de su propia biología. Es el punto crítico de todo el enfoque. Se basa en el concepto de corregulación. Nuestro sistema nervioso está constantemente leyendo el estado de los sistemas nerviosos de la gente que nos rodea. El texto afirma que cualquier intención del terapeuta de arreglar, cambiar o sanar al cliente, por muy buena que sea, activa en el terapeuta su propio sistema simpático, el de lucha o huida. Claro, es un esfuerzo. Es un estado de hacer, de esfuerzo. Y el sistema nervioso del cliente, que es exquisitamente sensible, lo percibe a nivel no verbal como una sutil demanda, una microagresión. Y se cierra. Y se cierra. La sanación, en ese contexto, se vuelve biológicamente imposible. Me recuerda a cuando intentas calmar a un niño que tiene una rabieta. Si tú estás estresada y le gritas ¡cálmate ya!, nunca funciona, de hecho, lo empeora. Nunca. Pero si te sientas a su lado, respiras hondo y simplemente estás ahí, tranquila, presente, es increíble cómo su sistema nervioso parece copiar el tuyo y poco a poco se calma. A esa resonancia a la que se refiere el texto. Es exactamente eso, pero llevado a un nivel de maestría profesional. Por eso el texto dice que el trabajo real es una especie de neuroascesis para el terapeuta. Tiene que ser su propio camino para aprender a habitar esa quietud dinámica en medio de la intensidad. Hay una frase demoledora que lo resume.
No puedes llevar a nadie a una quietud que tú no hayas habitado primero en tus propios infiernos. Uf. La herramienta no es una técnica, es el sistema nervioso regulado del acompañante. Vale, entiendo la teoría. Pero si la idea es no hacer nada, ¿cómo es una sesión en la práctica? Me imagino a alguien tumbado en una camilla y al terapeuta a su lado en silencio y ya está. ¿No hay riesgo de que el cliente se sienta abandonado o de que la sesión sea simplemente silenciosa e incómoda? Es la pregunta del millón, claro, y la respuesta es que este no hacer no es pasividad ni abandono, es un estado increíblemente activo de presencia y sintonía. El terapeuta no está en la luna, está monitorizando constantemente sus propias sensaciones corporales para mantenerse en ese estado de coherencia ventral. Normalmente, el cliente está tumbado y el terapeuta establece un contacto físico muy sutil, sin presión, quizás en los pies, en el sacro, en los hombros. Es un contacto que no pide nada, solo dice, estoy aquí, estás a salvo. Y al crear ese campo de seguridad, el cuerpo del cliente se atreve a soltar lo que tenía pendiente. Exacto. El sistema nervioso del cliente, al percibir esa seguridad sostenida, aprovecha la oportunidad para liberar las respuestas de supervivencia que quedaron atrapadas. Y esto se manifiesta físicamente. Pueden aparecer temblores espontáneos en las piernas, que sería la energía de huida por fin completándose, o calor, suspiros profundos, llanto, pequeños movimientos involuntarios. Descargas. El texto las llama descargas biológicas, sí. El trabajo del terapeuta es simplemente sostener el espacio, sin asustarse, sin interpretar, validando que el cuerpo está haciendo exactamente lo que necesita hacer para sanar. Es un permiso profundo. Y el silencio deja de ser incómodo para convertirse en el espacio donde por fin puede emerger lo que estaba reprimido. Entonces, si lo resumimos, ¿qué significa todo esto? Que el terapeuta no sana a nadie. Su trabajo es crear las condiciones biológicas de seguridad para que la inteligencia innata del cuerpo del otro pueda hacer su trabajo. Es un cambio de paradigma total. Total. No es que el cuerpo necesite ser regulado desde fuera, es que necesita que dejen de interrumpirlo desde dentro y desde fuera. Esa es la transformación fundamental que propone, pasar del paradigma del control al de la confianza en la autorregulación. El conflicto, sea ansiedad, dolor crónico o cualquier otro síntoma, deja de verse como un error o una patología que hay que eliminar. Se entiende como una interferencia de la mente adquirida sobre un proceso vivo que ya sabe lo que tiene que hacer. No se lucha contra el síntoma, se crea seguridad para que el cuerpo termine su movimiento. Y una aclaración importante que hace el texto es que vivir sin esa interferencia interna no significa vivir sin intensidad o sin dolor, no es convertirse en un vegetal emocional. Para nada. Significa vivir sin fricción interna. La vida sigue siendo intensa, con sus alegrías y sus dolores, pero desaparece la lucha contra la propia experiencia. El miedo se puede vivir como pura energía que moviliza, el dolor como pura sensación que informa, la tristeza como una ola que limpia. La emoción cumple su función biológica y se disuelve. No se cronifica, no se convierte en una identidad pegajosa. Y la acción que surge es diferente. Claro, la acción que surge de este estado no es reactiva ni defensiva, sino precisa y coherente, porque nace de la inteligencia del cuerpo en el presente. Al final, es fascinante cómo toda esta neurobiología y la metáfora cuántica son solo lenguajes que intentan describir una realidad muy sencilla. La sanación profunda ocurre en el encuentro. Cuando dos sistemas nerviosos se encuentran en un espacio de presencia, sin juicio y sin ninguna intención de cambiar nada. Y el texto nos deja con una reflexión final que me parece la clave de todo. Que el verdadero servicio, la verdadera ayuda, no consiste en arreglar al otro, sino en renunciar a nuestra propia compulsión de arreglar. Es un acto de humildad. Totalmente. Es confiar en que la vida, en el otro y en nosotros, tiene su propia inteligencia. Exacto. Es descubrir que la vida no necesita ser observada, gestionada o controlada para ser vivida en plenitud. Solo necesita un testigo. Pero no un testigo mental que juzga desde la distancia, sino una presencia encarnada, coherente y segura. Y quizás esa es la quietud más radical y sanadora de todas.